Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros nuevos miembros del canal: Javier, Denis, Arnold, Ismael, Andrea, Balta y Ana, los cuales se unieron a la suscripción de miembros del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. En los pequeños pueblos de México, las historias de nahuales aún son susurradas entre los habitantes. Criaturas que, según la leyenda, pueden cambiar de forma y tomar la apariencia de animales para sembrar el caos entre los habitantes. Aunque muchos consideran estas leyendas como cuentos para asustar a los niños, en ciertos rincones de las sierras, esas historias pueden ser reales de manera bastante aterradora. Buenas noches, Foster. Me presento. Soy el Dr. Emilio Hernández. Cursé mis estudios en medicina ya que siempre me apasionó el poder ayudar a los más necesitados. Es por eso que decidí escoger una sede como lo es Oaxaca. Sin embargo, lo que voy a contar es algo que me persigue cada noche. Trabajé durante 10 años en un hospital rural, en un pequeño pueblo de Oaxaca, rodeado por montañas y selva. San Miguel del Monte es un lugar tranquilo, donde la modernidad parece no haber llegado del todo, y donde las viejas creencias y supersticiones aún tienen un fuerte arraigo entre la gente. Nunca fui alguien que creyera en esas historias de brujas o nahuales. Siempre pensé que eran relatos de una época más ignorante. No es por menospreciar las creencias de los demás, ya que yo me baso mucho en la ciencia y creo que todo tiene alguna explicación lógica. De hecho, disfruto mucho las películas de terror y cosas como la mitología. Pero una noche, mi perspectiva de estas cosas cambiaría por completo. Era una guardia más como tantas otras que me había tocado cubrir. El hospital no tenía los recursos que uno podría esperar en una gran ciudad. Solo contábamos con 2 médicos, unas cuantas enfermeras y el equipo médico era mínimo. Esa noche estaba yo solo, revisando unos expedientes cuando escuché el estruendo del rechinido de las llantas de una camioneta que se detuvo bruscamente en seco frente al hospital. Minutos después, un grupo de hombres entró corriendo, llevando consigo a un paciente gravemente herido. Ya me había tocado este tipo de situaciones, aunque un tanto diferentes. Delincuentes en su mayoría que venían con sus compañeros heridos y me obligaban a curarlos por la fuerza. Yo no tenía problema con eso, la verdad, pero sus armas me intimidaban. Sin embargo, este no sería el caso. «Doctor, tiene que ayudarnos. Lo encontramos en el cerro», gritaban desesperados. Me acerqué rápidamente a la camilla improvisada en la que lo traían. El hombre estaba inconsciente, cubierto de sangre y con varias heridas profundas, como si lo hubieran atacado animales salvajes o hubiera sido golpeado brutalmente. Su piel estaba llena de moretones y rasguños, y su respiración era débil. Les pedí a los hombres que se retiraran mientras intentaba estabilizar al paciente. Aunque me sentí incómodo por la cantidad de lesiones, sabía que mi deber era intentar salvarle la vida. Mientras lo atendía, una de las enfermeras, Carmen, se me acercó y me susurró: «Doctor, dicen que es un nahual. Lo lincharon en el pueblo. Lo atraparon en forma de animal». Yo rodeé los ojos volteando. Para mí, aquello era absurdo. «No seas supersticiosa, Carmen. El hombre está gravemente herido y necesitamos estabilizarlo», respondí mientras continuaba revisando sus signos vitales. Sin embargo, mientras limpiaba una de sus heridas, noté algo extraño. La piel bajo sus cortes era gruesa, casi como la de un animal. Me detuve por un momento, pero volví a concentrarme en lo importante: salvarle la vida. Le administré sedantes para evitar que sufriera más dolor y comencé a cerrar sus heridas como podía, con el material limitado que teníamos. Poco después, el hombre comenzó a murmurar algo,
mientras aún estaba sedado. No entendía las palabras exactas, pero sonaba como algún dialecto indígena, algo que no era raro en esa zona. Pero lo que me inquietaba era la intensidad de su mirada cuando abrió los ojos por un breve segundo, como si me estuviera viendo a través del alma. Al cabo de una hora, logramos estabilizarlo. Aunque no estaba fuera de peligro, al menos su vida ya no corría tanto riesgo inmediato. Decidí salir a hablar con los hombres que lo habían traído. Al encontrarlos en la sala de espera, noté que algunos tenían heridas menores, como si hubieran estado en una pelea. Uno de ellos, un hombre mayor, me dijo sin titubeos: «Ese hombre no es humano, doctor. Lo encontramos en el monte, convertido en un perro grande. Es un nahual. Tenemos que matarlo antes de que se recupere». Me quedé sin palabras. No era la primera vez que escuchaba historias de nahuales en la región, pero siempre había pensado que no eran más que mitos. Sin embargo, la convicción en los ojos de ese hombre me hizo dudar. Les dije que el paciente necesitaba reposo y que no podían hacerle daño en el hospital. Si quieren hacer algo más, vayan a buscar al comandante de la policía. Yo no puedo hacer más por ustedes. Me puedo meter en problemas, les dije, esperando a que se fueran. Las horas pasaron y el hospital quedó en silencio. Todo parecía normal hasta que, cerca de la medianoche, Carmen se acercó de nuevo. Esta vez, visiblemente asustada. «Doctor, algo está mal con ese hombre», me dijo en voz baja. La seguí hasta la habitación donde estaba el paciente y lo que vi me dejó helado. El hombre, que horas antes apenas respiraba, estaba de pie junto a la cama, mirándome fijamente. No había rastro del dolor que debía sentir por sus heridas. Parecía estar completamente lúcido, pero algo en su mirada no era humano. Intenté calmarme y le hablé, pero no me respondió. Simplemente se quedó ahí, observándome con esos ojos oscuros y profundos. Sentí una presión en el pecho, una sensación de peligro inminente. Le pedí a Carmen que saliera de la habitación y busqué en mi mente una explicación lógica para todo lo que estaba ocurriendo. Antes de que pudiera hacer algo, escuchamos el sonido de una multitud afuera. Me asomé por la ventana y vi que una turba había llegado al hospital. Estaban completamente enfurecidos y venían por él. La noticia de que el supuesto nahual estaba en el hospital había corrido como pólvora por todo el pueblo, y ahora querían terminar lo que habían comenzado en el cerro. Intenté hablar con ellos, convencerlos de que el hombre necesitaba atención médica, que no podían tomarse la justicia por su propia mano, pero estos no querían escuchar. «Es un nahual, nos ha robado animales, ha matado a nuestros perros, debe morir», gritaban enfurecidos. El comandante llegó pocos minutos después, pero incluso él parecía estar del lado de la turba. «Doctor», me dijo en voz baja, «no podemos hacer nada. La gente está asustada. Si no lo entregamos, van a quemar el hospital». Sabía que tenía razón. El miedo y la superstición eran fuerzas poderosas en un lugar como San Miguel del Monte. Mi única opción era entregar al hombre a la turba o arriesgarme a que destruyeran todo el hospital y atentaran contra mí. Finalmente, bajo la presión de la multitud, accedí. Lo sacaron a rastras mientras él seguía en ese estado extraño, casi indiferente. Nadie en el pueblo se atrevía a detenerlos. Días después, el cuerpo fue enterrado en una tumba sin nombre, en las afueras del pueblo. La gente dejó de hablar del tema, como si nada hubiera pasado. Pero yo no podía olvidarlo. Algo en su mirada aquella noche me había marcado para siempre. ¿Era realmente un nahual? ¿O simplemente un hombre que pagó con su vida por las supersticiones de un pueblo aterrorizado? Nunca lo sabré con certeza, pero desde entonces empecé a creer que hay cosas más allá de nuestro entendimiento. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende el video y la comunidad siga creciendo. Continuamos.
En un hospital de un pequeño pueblo, se dice que durante la noche aparece un cirujano que opera a los pacientes sin dejar rastro. Algunos lo llamarían un héroe, pero más bien sus intervenciones traen más desgracias que salvación. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Laura. Tengo 36 años de edad y soy doctora en el hospital regional de un pequeño pueblo en la Sierra de Puebla. Ya llevo varios años trabajando en este lugar, y aunque he visto cosas que muchos considerarían inusuales, nunca imaginé que mi vida se vería envuelta en una historia que aún me atormenta. Durante mis turnos nocturnos en los que me tocaba cubrir la guardia, siempre había sentido que algo extraño ocurría en los pasillos oscuros del hospital. Pero lo que viví hace poco me hizo cuestionar todo lo que creía sobre la medicina, la muerte y la vida después de la muerte. Había escuchado rumores entre mis compañeros, historias de un cirujano fantasma que aparecía en las noches, operando a pacientes críticos. Según contaban, no usaba un quirófano, ya que ni siquiera tenemos uno habilitado en este lugar. Normalmente los pacientes que están muy mal son trasladados a una ciudad más grande donde hay equipo capacitado. En su momento sí hubo una sala, pero ya no más. Así que este cirujano que según se aparece, más bien les realizaba las intervenciones directamente en las camas de los enfermos. Y lo más inquietante era que nadie sabía quién era. Algunos afirmaban haberlo visto, pero la mayoría pensaba que solo era una leyenda urbana, una historia que circulaba para asustar a los nuevos médicos y enfermeras. Yo no creía en fantasmas ni en historias sobrenaturales. Me gusta mucho ese tipo de historias sobre nahuales y cosas por el estilo, pero la verdad es que soy una persona muy escéptica con respecto a ese tema. Más bien lo veía como mero entretenimiento, por lo que no creía en nada de esas cosas, al menos no hasta esa noche. Era una noche particularmente tranquila, algo inusual en un hospital tan pequeño pero siempre concurrido. El ambiente se sentía pesado, como si el aire estuviera cargado de electricidad y tensión. Las luces del pasillo parpadeaban ligeramente, algo que ocurría de vez en cuando, debido a la mala instalación eléctrica. Nada fuera de lo común. Me senté en la estación de enfermería, revisando algunos expedientes y esperando que llegara algún paciente o que alguna llamada de emergencia interrumpiera la tranquilidad. Entonces ocurrió. El monitor de una de las habitaciones comenzó a sonar, indicando que algo estaba mal. Era la habitación del señor Ramírez, un hombre mayor que había sido internado hace unos días por complicaciones respiratorias. Me apresuré hacia la sala pensando que tal vez su condición había empeorado. Al entrar, lo vi. Un hombre de pie junto a la cama, con una bata de cirujano. Estaba de espaldas a mí, inclinándose sobre el paciente como si estuviera revisándolo. ¿Doctor?, pregunté, tratando de recordar si alguno de los doctores había mencionado hacer una revisión nocturna. Esta persona no me respondió, pero los movimientos que parecía estar haciendo eran precisos, casi quirúrgicos. Me acerqué lentamente, pero antes de que pudiera decir algo más, sentí un frío intenso que recorrió todo mi cuerpo. El cirujano se giró lentamente hacia mí y pude ver su rostro, o más bien la ausencia de uno. No había rasgos, solo una sombra donde deberían estar sus ojos, nariz y boca. Retrocedí helada de miedo y cuando parpadeé, el cirujano había desaparecido. Corrí hacia el paciente esperando encontrar algún signo de vida, pero el señor Ramírez ya no respiraba. El monitor mostraba una línea plana y aunque intenté reanimarlo, era evidente que ya no había nada por hacer. Había fallecido. Los otros médicos llegaron rápidamente y cuando les conté lo que había visto, me miraron con escepticismo algunos. Solo la enfermera Sandra, una de las más antiguas, me tomó el brazo y me llevó consigo a un lado. «¿Lo viste, verdad?», me dijo con voz baja. «El cirujano nocturno». Sandra me explicó lo que sabía,
aunque su relato solo me dejó más inquieta. Según ella, hace muchos años, había un cirujano en el hospital, el doctor Morales. Era famoso en el pueblo por su destreza con el bisturí, pero también por sus métodos poco ortodoxos. Se decía que realizaba operaciones sin autorización y que en su afán por salvar vidas, cometía errores fatales. Un día, durante una cirugía de emergencia, uno de sus pacientes falleció en la mesa de operaciones y Morales nunca se recuperó del incidente. Esa vez se rumora que debió haber entrado con otros médicos para operarlo, pero él, por ahorrarse el sueldo de estas personas y sus honorarios, pues decidió hacerlo solo. Se quitó la vida esa misma noche en el hospital. No aguantó la presión de que los familiares del paciente lo quisieran demandar por negligencia médica y que perdería su cédula profesional y hasta la cárcel podría ir a dar por estar realizando procedimientos que no le correspondían y sin previa autorización del paciente o de sus familiares. Desde entonces, algunos pacientes decían haber sido visitados por un cirujano durante la noche, justo antes de morir. Nadie sabía si el doctor Morales realmente había regresado del más allá para continuar con su trabajo, o si todo era una serie de alucinaciones colectivas causadas por la tensión y el agotamiento del personal. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y confusión. Evitaba caminar sola por los pasillos del hospital y cada vez que pasaba frente a la habitación donde había fallecido el señor Ramírez, sentí un escalofrío recorrerme por toda la espalda. Una semana después, otro paciente murió en circunstancias extrañas. La enfermera que lo atendía afirmó haber visto al mismo cirujano que yo, pero nadie más le creyó. Entonces, todo tomó un giro mucho más oscuro. Una noche, mientras revisaba el expediente de un paciente, vi algo que me dejó sin aliento. En las notas médicas de la operación del señor Ramírez, apareció un detalle que yo no había escrito. Intervención realizada por el doctor Morales. Pude leer. Sentí como el pánico se apoderaba de mí. Esa nota no la había hecho nadie del hospital actual y el doctor Morales pues había muerto hacía décadas. En primera instancia pensé que tal vez era alguna broma del personal médico que estaban haciendo sus cosas para asustarnos. Decidí investigar más sobre el pasado del doctor Morales. Visité el archivo del hospital, donde encontré expedientes antiguos. Ahí, en un informe perdido entre papeles amarillentos, leí sobre su último paciente, una joven mujer que murió debido a un error quirúrgico. La autopsia revelaba que Morales había cortado accidentalmente una arteria importante y, en su desesperación, intentó ocultar el error. Morales no solo había arruinado su carrera, sino que también había llevado consigo la culpa de la muerte de esa paciente. Y ahora, parecía que su espíritu seguía deambulando por los pasillos, en busca de redención, o tal vez repitiendo los mismos errores. La presencia del cirujano fantasma se sentía cada vez más fuerte en el hospital. Los pacientes en estado crítico comenzaban a reportar haber visto un hombre con bata de cirujano antes de morir, y algunos incluso mostraban marcas inexplicables en sus cuerpos, como si hubieran sido intervenidos sin su consentimiento. Finalmente, decidí renunciar. No podía seguir trabajando en un lugar donde la muerte acechaba, no solo desde la enfermedad, sino también desde algo más allá de lo humano. A veces pienso en regresar a aquel hospital para intentar comprender lo que realmente sucedió. Pero algo en mí sabe que hay secretos que es mejor dejar enterrados. El cirujano nocturno, sea quien sea o lo que sea, sigue ahí, operando en las sombras, esperando a su próxima víctima. En un pequeño hospital rural, la habitación número 13 tiene una historia sombría. Pacientes que entran ahí empeoran misteriosamente, y hay quienes aseguran que esa habitación nunca debió ser ocupada después de la tragedia que ocurrió años atrás. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Eduardo. Tengo 26 años de edad y soy enfermero. Trabajo en un hospital en un pequeño pueblo en el estado de Oaxaca. Hace algunos años
recién graduado. Comencé mi servicio social en el Hospital General de la localidad. No era un hospital muy grande, pero sí lo suficiente para atender las necesidades básicas de la comunidad. Desde el primer día en que llegué y me presentaron a los que serían mis compañeros, me dijeron que debía evitar la habitación 13. Al parecer, los pacientes que eran ingresados ahí terminaban empeorando de forma inexplicable. Los doctores y las enfermeras que llevaban mucho más tiempo en el hospital hablaban en susurros cuando alguien mencionaba esa sala, como si no quisieran que escucháramos para que no nos asustáramos o algo así. Lo curioso es que no se hacía mucho alboroto al respecto. Simplemente se intentaba evitar usarla y hablar del tema. Pensé que tal vez eran supersticiones locales y no le di demasiada importancia en ese momento. Incluso por un instante, por mi cabeza me pasó la remota idea de que tal vez solo lo hacían como una clase de broma pesada para los recién llegados, o algo por el estilo. Como muchos sabrán, los ambientes en muchos hospitales entre el personal médico puede llegar a ser bastante hostil por tanto estrés que se vive en estos lugares, y a veces se pueden desquitar de muchas maneras con uno, especialmente con los de nuevo ingreso. Todo transcurría con normalidad. Si bien era un hospital relativamente grande, tampoco se llenaba de tanta urgencia, por lo que no era tan pesado el trabajo como me lo había imaginado. Pasaron algunos meses y, aunque escuchaba rumores, mi trabajo se daba con normalidad. Sin embargo, todo cambió una noche. Era un turno tranquilo. Las luces del hospital parpadeaban de vez en cuando. Algo normal en un edificio tan viejo y en tan malas condiciones. Pero pues bueno, es lo que hay. Cerca de la medianoche, uno de los médicos, el doctor Rodríguez, me pidió que le trasladara a una paciente a la habitación 13. Me sorprendió un poco esto, ya que normalmente esa sala se mantenía cerrada. Pero no discutí, solo hice lo que se me ordenó. En este tipo de lugares a veces suele ser como en el ejército. No puedes pensar y debes de hacer sin titubear lo que tus superiores te dicen. Aunque sí se me hizo bastante extraño eso de que hicieran tanto hincapié en que no usáramos esa habitación y de la nada el doctor me lo pidiera. Me acerqué hacia donde estaba la paciente. Era una mujer mayor de unos 80 años tal vez. Se veía en bastante mal estado físico. Había sido internada por una insuficiencia respiratoria. Su estado era estable, pero necesitaba estar bajo observación constante. Cuando llegamos a la habitación, sentí un escalofrío al abrir la puerta. El ambiente en esa sala era diferente. Las paredes parecían mucho más frías y había un olor a humedad que no estaba presente en el resto del hospital. En general, había una vibra bastante rara dentro de ese lugar, como si algo dentro de mí me advirtiera que debía tener cuidado con ese lugar. Tal vez solo me estaba sugestionando por todo lo que decían sobre esa habitación. Igual y solo había estado en remodelación o algo por el estilo. Pero algo muy dentro de mí hacía que me diera mala espina ese cuarto. Mientras colocaba a la señora en la cama, sentí una especie de presión en el pecho. Yo normalmente en muchos momentos de estrés suelo experimentar síntomas de ansiedad. Y últimamente había estado teniendo muchos problemas en mi vida personal. Así que traté de no tomarle mucha importancia y lo dejé como si solo fuera un ataque de ansiedad que me estaba dando. Aunque no me quedé tranquilo del todo, ya que esta vez se sentía un poco diferente. Era como si algo invisible me estuviera observando desde cada rincón de la habitación. La paciente me miraba, pero no decía nada. Sus ojos parecían vacíos, como si estuviera perdida en sus propios pensamientos. Muy extrañada por la situación, pero sin más por hacer, volví a la estación de enfermería. Pero esa sensación de incomodidad me siguió. Durante las siguientes horas, me aseguré de revisar a la paciente regularmente. Cada vez que entraba en la habitación, la atmósfera era más opresiva. Incluso cuando la monitoreaba desde el pasillo, podía ver cómo las sombras en la sala parecían moverse ligeramente,
aunque no hubiera ningún cambio en la iluminación. El monitor de sus signos vitales parecía normal y nada parecía alterarla. Al contrario, siempre estaba con el pulso demasiado lento, aunque esto es normal en pacientes mayores. Pero no lo sé, había una extraña sensación de tensión y, a la vez, de paz en ese lugar. Una noche, mientras estaba haciendo una ronda rutinaria, noté algo fuera de lo normal. Había algo extraño, y es que la puerta de la habitación 13, que siempre manteníamos cerrada, se encontraba entreabierta. Me acerqué con cuidado de no despertar a la paciente, empujando la puerta lentamente, y encontré a la mujer fuera de su cama. Estaba de pie, mirando por la ventana, con la cabeza ligeramente inclinada. Esto se me hizo muy extraño, ya que, pues por su condición, era muy difícil que estuviera así, por lo que rápidamente me acerqué para ayudarla a regresar a la cama. Pero cuando la toqué, sentí que su piel estaba completamente helada. Le pregunté que si estaba bien, que qué es lo que hacía fuera de su cama a esa hora, que debía de acostarse y descansar. Pero ella simplemente me miró y susurró: "No soy la única aquí", como si no quisiera que alguien o algo más presente en el lugar la escuchara. Al oír esto, sentí un fuerte escalofrío recorrer todo mi cuerpo, al punto de incluso hacerme sentir un pequeño temblor. No dije nada y le volví a repetir que por favor se acostara, que tenía que descansar. Esta mujer, un poco inconforme con mis indicaciones, se terminó regresando a su cama. Salí de la habitación nuevamente, pero algo se sentía diferente. Las palabras de la paciente resonaron en mi cabeza durante el resto de la noche. Traté de distraerme con otras actividades del trabajo, pero algo en mí no pude ignorar lo que había visto y escuchado. Hablé con una de las enfermeras más antiguas del hospital, Doña María, y le pregunté si sabía algo más sobre rumores que corrían sobre la habitación 13. Doña María, después de un largo silencio, me contó la historia de la enfermera Laura, una antigua enfermera que solía trabajar en ese lugar mucho antes. Suspiró. Años atrás, cuando el hospital era relativamente nuevo, Laura había trabajado en la misma sala donde ahora se encontraba la habitación 13. Era una joven dedicada y amada por sus pacientes por su gran amabilidad y dulzura a la hora de tratar a todas las personas que le necesitaran. Pero un día, algo cambió. Comenzó a comportarse de manera extraña, hablando sobre figuras que veía en los rincones y escuchando voces que nadie más podía oír. Nadie le creyó. Pensaron que seguramente eran alucinaciones producto del estrés que conlleva el trabajar en un hospital. Durante esa época, hubo una especie de pequeña epidemia en la que mucha gente del pueblo fue afectada severamente por un mosquito, por lo que los pasillos del hospital se llenaron de muchísimos pacientes que necesitaban atención médica y los doctores y enfermeras pues no eran suficientes para suplir a toda la gente. Por lo que pensaron que seguramente pues todo era solo producto del estrés y ansiedad, estas supuestas sombras que estaba viendo. Una noche la encontraron colgada en una de las vigas de la habitación 13. Desde entonces, esa sala se había ganado una oscura reputación. Lo que Doña María me contó coincidía con lo que había sentido desde el primer día en que entré a esa habitación. Algo estaba mal ahí, algo que no podía ser explicado por la lógica o la medicina. Sé que nosotros como personal médico debemos apegarnos estrictamente a lo que sabemos del cuerpo humano y no estar con supersticiones ni nada por el estilo. Pero te puedo asegurar que cualquier persona que entrara en este lugar podría sentir perfectamente las mismas raras vibras que yo sentí en ese momento. Una vez que me contó todo esto, decidí hablar con el doctor Rodríguez sobre la situación. Aunque era un hombre escéptico, accedió a revisar el historial de la habitación 13. Él no tenía tanto tiempo en el hospital como Doña María.
Había llegado apenas hace un par de meses como apoyo, y obviamente al tener un buen rango en la medicina, pues nadie se atrevía a decirle sobre esa habitación. Él ya había escuchado muchos rumores sobre eso, pero pues no les prestaba atención, simplemente lo dejaba pasar. Y al ver la necesidad de espacio por la saturación de pacientes, ordenó que se utilizara ese cuarto nuevamente. Lo que descubrimos al revisar el pasado de ese lugar fue aterrador. Durante los últimos años, todos los pacientes que habían sido ingresados en esa sala sufrían complicaciones repentinas, incluso aquellos con enfermedades leves. Había un patrón claro. La habitación 13 parecía estar relacionada con un número inusualmente alto de muertes. Debido a diversas quejas de muchísimos familiares de los pacientes, se empezó a esparcir la leyenda entre el pueblo de que esa habitación estaba maldita. Así que en cuanto los doctores les querían asignar esa habitación a los pacientes, estos mismos o sus familiares decidían abandonar el hospital con tal de no quedarse una noche en esa habitación. Con el paso del tiempo, como nadie quería usarla, pues decidieron clausurarla, aunque este nuevo doctor llegó para intentar ponerlo en marcha nuevamente. Una noche, mientras me encontraba solo en la habitación de enfermería, el monitor de la paciente en la habitación 13 comenzó a emitir un pitido incesante. Corrí hacia la sala, temiendo lo peor. Al entrar, la vi nuevamente de pie frente a la ventana, susurrando algo incomprensible. Cuando intenté moverla, sentí una fuerza invisible empujarme hacia atrás. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura, vagamente humana, que se deslizó por la esquina de la habitación y desapareció entre las sombras. Ya toda esta situación me estaba empezando a poner bastante nerviosa. De por sí ya tenía mucho estrés y ansiedad por toda la carga de trabajo que se venía manejando últimamente. Ahora pues con esta situación se ponía mucho más complicado. Así que decidí priorizar mi salud mental antes de que todo terminara mal. Pedí mi traslado a otro hospital. No podía soportar más las experiencias en esa sala. No era solo el ambiente pesado, sino la certeza de que algo más estaba presente en ese lugar. Aunque no creía en lo paranormal, no puedo negar lo que había visto y sentido. Unos meses después de mi traslado, la habitación 13 fue clausurada definitivamente. Oficialmente, el motivo fue un problema estructural, pero los que trabajamos allí sabemos la verdad. Algo oscuro residía en ese lugar y era mejor dejarlo en el olvido. Seguí trabajando en este otro hospital durante un tiempo, pero luego me salió una oferta en otro lugar, por lo que terminé retirándome de ahí, a pesar de que ya no he vuelto a ese mismo pueblo. Con el paso del tiempo, me terminé hartando del estrés de trabajar en los hospitales, así que terminé desertando de la medicina y mejor me di de alta en las Fuerzas Armadas del país. Actualmente hago pequeños trabajos de enfermería por mi cuenta, como aplicación de inyecciones y curaciones menores, además de ser apoyo con mis compañeros cuando hay enfrentamientos. Pero definitivamente jamás volvería a un hospital, en especial en ese que alberga la habitación 13. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar al canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra habitación 13 para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.